que novedades en materia de la reforma de pensiones. Después de varios frustrados intentos, ayer el gobierno presentó un protocolo de acuerdo, el que fue ratificado después en la sala del Senado, que establece un cronograma que obliga a votar la reforma de pensiones antes de que se termine este año. La ministra del Trabajo, Janet Jara, reconoció que todos tuvieron que ceder, mientras que senadores de todos los sectores destacaron este consenso. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Tomás, Katy, muy buenos días. Efectivamente, tras 6 meses entrampados en la comisión, con idas y vueltas, con este tira y afloja respecto de si se votaba o no se votaba la idea de legislar, al menos esa etapa, esa tensión política, ese momento del trabajo de la Comisión de Trabajo del Senado por la reforma de pensiones ha concluido. Para empezar un nuevo camino que se abre con este protocolo de acuerdo, que es un protocolo de acuerdo de tramitación. ¿Cómo se va a tramitar la reforma? ¿Con qué plazos? Más o menos en qué ejes, no necesariamente sin duda un compromiso de contenidos. Concretamente, respecto a los plazos, el gobierno acordó votar en general y en particular a la vez en la Comisión de Trabajo, siendo a más tardar diciembre del presente año, donde la comisión termine de tramitar la iniciativa para despacharla a sala. Posteriormente, el informe debe pasar por la Comisión de Hacienda, también por la sala del Senado y ser votado para terminar todo su trámite constitucional en la Cámara Alta durante el mes de enero. Esto tuvo que ser ratificado durante la tarde de ayer en la sala del Senado porque cuando las comisiones piden tramitar de corrido general y particular, se debe pedir permiso, la venia, la aprobación de la sala. Finalmente fue ratificado esto por 32 votos a favor y solo un par de abstenciones. ¿Qué sigue tras eso? Evidentemente el tercer trámite constitucional cuando deberá volver a la Cámara luego del receso legislativo. Todo esto sin duda si es que se cumple este protocolo. En relación a los 9 temas prioritarios que se incluyen, porque esto también considera ejes temáticos. Se encuentran mecanismos que permitan elevar el ahorro de pensiones, que involucren la tasa de cotización o la disminución de la informalidad previsional. También establecer parámetros claros para la determinación de la pensión garantizada universal y su financiamiento. Modificar elementos de la organización industrial del mercado de fondos de pensiones y aumentar el monto de las pensiones actuales y de quienes están próximos a pensionarse, que aún tengan bajas tasas de reemplazo, y esto es muy relevante para el Ejecutivo, a través de un seguro social. Otro punto es emplear mecanismos que permitan que hombres y mujeres que tengan igual condición de jubilación obtengan la misma pensión. De esto hablamos cuando nos referimos a la fórmula 321 que por estos días ha estado dando vueltas, porque un 1% de ese 6% de cotización adicional iría a la sobrevida de las mujeres. Tras la sesión en sala, la ministra del Trabajo, Janet Jara, resaltó que se logró la construcción de un camino que permite sacar el proyecto consciente de que ha estado en un callejón durante largo tiempo. La secretaria de Estado reconoce que para llegar a este punto tuvieron que ceder todos y que el Ejecutivo le tuvo que solicitar a la oposición que se allanara a comprometer un plazo que es relevante para darle certidumbre a las personas. Con esto, Jara fue clave en la tramitación de proyectos como la ley de 40 horas o la vigencia del salario mínimo en 500.000 pesos y consigue, a lo menos tras una serie de frustrados intentos, que la postura de la oposición y la resistencia de las AFP ya permita por lo menos contar con plazos concretos. Escuchamos a la secretaria de Estado. El proyecto queda comprometido para ser despachado de este honorable Senado a más tardar en el mes de enero del 2025, lo que contempla la tramitación tanto en la Comisión Trabajo como en la Comisión de Hacienda. Y asimismo se comparten una serie de principios que están establecidas en el protocolo. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien recordemos fue quien presentó el documento que reunía puntos de acuerdo entre oficialismo y oposición la semana pasada, donde se presentaba incluso una nueva fórmula para distribuir el 6% de cotización con cargo al empleador, dijo que esto es en respuesta a quienes han tratado de torpedear las ideas de la iniciativa del Ejecutivo. Es una respuesta clara del Congreso a quienes durante mucho tiempo han apostado por el fracaso de esta reforma, torpedeado muchas de sus ideas. Es cierto que va a haber una votación en general y en particular al final de todo el proceso, pero la votación al referéndum la vamos a tener ya desde la próxima semana.
Eso que acaba de decir el ministro Marcel lo dice porque la sala tuvo que ratificar que la Comisión de Trabajo vote en general y en particular en un sistema llamado ad referendum. Básicamente irán votando indicaciones que al mismo tiempo irán siendo analizadas por la mesa técnica que trabajará en paralelo a la Comisión de Trabajo, y cuando haya rechazos de algún elemento se van a buscar técnicamente los acuerdos más amplios posibles para que al final de este trámite en particular se vuelvan a votar, viendo por cierto si es que se consigue el acuerdo y si es que no, simplemente no habrá acuerdo en algún aspecto. El senador de la UDI, presidente de la comisión, Juan Antonio Coloma, quien ha reemplazado al senador Iván Moreira en el puesto y lo seguirá haciendo, ojo, debido a que si bien Moreira regresó tras su larga ausencia por motivos de salud, no puede volver a trabajar en esta comisión que tendrá mucha atención política y mediática. Coloma da cuenta de la fórmula alcanzada para poder llegar a este punto. En vez de hacer una votación en general en la sala, se discuta todo el contenido en la misma comisión. Se usó el FOGAPE, por ejemplo. Ver dónde están, dónde hay acuerdos y dónde hay discrepancias. Se tomó el esfuerzo que hizo la comisión técnica de cuáles son los puntos que deberíamos buscar. Dentro de este año, tener una propuesta, ojalá amplia, en algunas cosas podrá haber discrepancias. La senadora oficialista Alejandra Sepúlveda, quien nos adelantó a eso del mediodía este acuerdo en ciernes que ya se estaba consiguiendo durante la jornada de ayer, puntualizó que es fundamental que ya exista un camino que recorrer con un cronograma definido, esperando que los compromisos que serán chequeados efectivamente se cumplan a cabalidad. Aquí tenemos un yogur con fecha de término, ¿no es cierto?, que sabemos que tenemos que estar a fin de mes, a más tardar en enero, con esto despachado no solo de la Comisión de Trabajo, sino también de la Comisión de Hacienda, y que además esto tiene que ser vinculante políticamente con la Cámara de Diputados y Diputadas. Yo creo que tenemos una buena noticia para el país, tenemos un camino que recorrer. Sí, a propósito de la Cámara, ¿hay alguna que otra voz crítica en relación al sentido de urgencia que tiene esta iniciativa y también, de alguna manera, su contenido? El diputado Héctor Ulloa, que es independiente PPD y que integra la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, lanzó una crítica, señalando que el protocolo de acuerdo es una clara muestra de lo que llama una rendición del gobierno ante lo que pudo haber sido una, entre comillas, verdadera reforma previsional. Instó al Ejecutivo a tramitar de forma inmediata el aumento de la pensión garantizada universal de manera separada. Lo escuchamos. Es una muestra, a mi juicio, de que el gobierno se rindió ante una verdadera reforma previsional. Comprometerse a la idea de votar recién en enero del próximo año, sin siquiera tener consensos para dicha votación, es asumir que en ningún caso va a existir una reforma integral al sistema de pensiones. Creo, por tanto, que lo más razonable es sacar de la discusión a la PGU. En todo caso, pese a este contrapunto, hasta el presidente de la República, Gabriel Boric, resaltó a través de su cuenta de X, ex Twitter, el que en el Senado se hayan acordado que quienes han trabajado toda su vida y hoy sus pensiones no le alcanzan para vivir, nos están mirando. A cumplir, dijo el mandatario. Queda por ver si tras un extenso periodo de tramitación, sin los resultados esperados, finalmente los plazos autoimpuestos por el Senado de la República se cumplan y, en todo caso, Tomás Cati, para ser muy claro, que se llegue a acuerdos en materia técnica y política para que dentro de esos plazos pueda haber una reforma de pensiones viable políticamente y que pueda seguir avanzando en su tramitación, porque si es que estos plazos se cumplen sin un acuerdo político grueso en los temas más importantes, nos enfrentamos a un escenario en donde ya no vamos a estar hablando si se sigue dilatando o no se sigue dilatando la reforma de pensiones y podríamos hablar ya derechamente de una reforma caída. Tomás Cati. Sí, es que yo no entiendo, porque se dice, nos vamos a poner de acuerdo en determinado plazo. ¿Quién asegura que en ese plazo se van a poner de acuerdo? No entiendo, porque si no se lograron poner de acuerdo en todo este tiempo, porque se van a poner de acuerdo en este plazo que acordaron el día de ayer. ¿Cuál es la razón? Sí, absolutamente. Yo diría que el informe de la mesa técnica es un documento que ha traído bastante consenso, Tomás, pero es cierto que no se puede hacer como que no hay temas increíblemente importantes en la división de la industria y también en el 6% de cotización adicional que todavía siguen sin estar resueltos, y el senador Coloma ha sido muy enfático porque incluso en la oposición tenían la impresión durante la jornada de que se había instalado la idea de que había un acuerdo en la reforma de pensiones. Claro, por la lógica del protocolo de acuerdo, por cómo salen los medios con el tema, quizás los propios ministros con el entusiasmo que han planteado, pero ellos
ponen el freno internamente y dicen, ojo, esto no es un acuerdo político definitivo por la reforma de pensiones, eso no ha ocurrido ni por asomo. Ahora viene una discusión en donde quizás, Tomás, uno podría decir que la modalidad que se ha escogido favorece la posibilidad de que alguien pueda votar en contra en la comisión de algo, explicar por qué vota en contra, que esos argumentos se deriven a una mesa técnica que va a estar trabajando en paralelo a la comisión y que en esa instancia se pueda buscar una salida intermedia que de alguna forma deje contento y desconforme a todas las partes, y luego de eso ver si es que a partir de esa nueva alternativa o modificación que se haya hecho se pueda llegar a un acuerdo técnico y político. Pero si no se llega, la manifestación de los votos en contra y a favor va a aparecer en ese tema, y en el que sea, podría ser en la repartición del 6%, y ahí nos veremos en que esto podría seguir retrasándose o seguir avanzando sin niveles de consenso. Recordemos, y con esto termino, que está la tramitación del Senado, después la Cámara en tercer trámite y ya está prácticamente dicho. De hecho, ayer lo escuchábamos, esto se va a resolver si es que se resuelve en una comisión mixta. No, solamente un ejemplo, la comisión técnica famosa esa, ¿hizo una recomendación respecto de del reparto del 6%? No hizo la recomendación. Por lo tanto, la piedra sigue estando Por lo ahí. tanto, claro, ahí está. Entonces, A ver, si uno pudiera sacar algo en limpio, Gonzalo, yo vería dos cosas. Una, siendo bien positiva, una, que por lo menos está claro que esto no se va a votar en medio de las campañas electorales. No tan directamente por lo menos, porque al final eso cruza todo, lo sabemos. Todo tipo de discusión, las más insólitas, también están siempre marcadas por la campaña electoral, porque se ha decidido dejarlo para después, ¿no? Por un lado. Y segundo, hay una idea que anda por ahí en relación a si la ministra del Trabajo, Janet Jara, va a poder seguir siendo la cara visible de la reforma, porque hay varios que dicen que ella va a renunciar al cargo porque tiene intenciones parlamentarias, ya sea de diputada o de senadora. Eso también uno podría quizás verlo detrás de, ¿no? Sí, de hecho, Katy, se lo preguntaron ayer y salió con una respuesta del tipo, si el presidente de la República todavía confía en mí como ministra, yo voy a continuar en el cargo. Fue en esa línea su respuesta como secretaria de Estado. Pero lo cierto es que en el Senado no son pocos quienes consideran que de alguna forma esto fue una suerte de admisión de derrota de parte de la ministra Jara. ¿Por qué lo planteo en esos términos? Porque durante todos estos meses hemos estado semana a semana, que se vota, que no se vota, que la ministra hace todo tipo de llamados para que se vote. Finalmente, lo que va a ocurrir es que esa votación, con un avance más concreto, va a ocurrir después del plazo en que supuestamente la ministra debiese, si es que va a ser candidata al Senado, renunciar. Ni desde la oposición derechamente consideran que eso es una forma de asegurarse de que ese triunfo político, ese gritar el gol, como alguno dice la expresión, finalmente no va a ocurrir antes del periodo en donde eventualmente la ministra del Trabajo dejaría de ser ministra del Trabajo, y es por eso entonces que algunos se preguntaban, y en esto somos transparentes, anoche había parlamentarios de oposición, gente en el Senado que nos decía, como que quedó la impresión de que el gobierno parecía haber anunciado una suerte de acuerdo, o aparecieron en los medios quizás demasiado triunfales. Y quizás una interpretación, Katy, que aparece de eso es que quizás esto es lo que acaba de ocurrir ayer, lo que más podrá anunciar como algo concreto la ministra Jara dentro de su gestión como ministra del Trabajo en la Cámara Alta, si es que el Partido Comunista de alguna forma genera las condiciones, busca, la postula para que ella vaya por algún cupo senatorial en la región metropolitana o en otra. muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gracias.